Bueno, el título de la charla de hoy es El nivel de ser de un hombre atrae su vida. Nosotros otras veces hemos conversado con respecto a lo que es nivel de vida y calidad de vida. A modo de recordatorio, no se olviden nunca de que muchas personas tienen un gran nivel de vida, pero no tienen una calidad de vida. La calidad de vida no necesariamente está asociada a la cantidad de dinero que pueda tener la persona, o el patrimonio, o un bienestar que pueda tener la persona. Se refiere la calidad de vida al bienestar interior de la persona. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a hablar más de nivel de vida, que son ya sea las comodidades, el acceso, a medicamentos, salud, y un montón de cosas materiales que, si bien nos ayudan a tener una vida un poquito más llevadera con respecto a lo que eran nuestros antepasados, que si ustedes saben, hace 500 años atrás la cosa era bastante difícil, la vida a todo nivel. Hoy en día vivimos en una sociedad y en un mundo que está lleno de nivel de vida. Incluso las personas pobres hoy en día tienen un nivel de vida muy superior a lo que era en la antigüedad, que todavía obviamente quedan personas que hoy en día les alcanza para mantener su alimentación solamente, porque hay que partir de la base de que la condición natural del ser humano es la pobreza. Así llegó la raza humana, digámoslo de esa forma, a través de su inteligencia, del uso de la razón, lo que nos diferencia de los animales, a formar esta sociedad actual, que con sus defectos y sus virtudes tiene también su lado positivo con respecto a lo que es este bienestar que se da a nivel global en la mayoría de los países, ¿ya? Esto a modo general, pero nunca se toca mucho lo que es la calidad de vida. La calidad de vida, me atrevo a decir que depende en gran parte de nosotros. Obviamente que también hay una herencia genética y un montón de otros factores, pero donde nosotros podemos actuar es nuestra calidad de vida. Por eso yo tomé esta charla de hoy de que el nivel de ser, para que no se confunda con respecto a lo que es nivel de vida. El nivel de ser se refiere a la persona que tiene un desarrollo de su propio mundo interno que le permite lograr una alta calidad de vida. Y para ir separando las cosas y ir explicando el título de esta charla, yo quiero recordarles de que la humanidad en general tiene cierto nivel de ser. El colectivo humano, digámoslo de esta forma, tiene una cierta capacidad de darse cuenta de lo que está sucediendo. Lamentablemente, la humanidad se ha formado a través de los siglos de guerra tras guerra. Y para las personas, por lo general, sienten de que las guerras son estados excepcionales. Pero eso no es 100% verdadero, porque los periodos de paz son sumamente cortos. Ustedes pueden ver que hace 60 años fue la última guerra mundial. Pero después de esa guerra siguieron otras guerras, Corea, Vietnam, la primavera árabe, hoy en día está la guerra en Siria, también en Ucrania, y otros focos bélicos que hay en el mundo. Este tema del uso de la fuerza física y de la violencia física está muy bien desarrollado en la humanidad. Hoy en día poseemos armamento que es muy letal comparado con otros de épocas antiguas, tenían trabuco y cosas por el estilo. Ahora hay cosas mucho más sofisticadas, incluso la bomba atómica y otro tipo de bombas altamente eficientes en cuanto a lo es la destrucción. Pero en paralelo a eso, yo quiero hacerles un recordatorio que muchos descubrimientos de la humanidad en sí mismos son neutros y depende en la forma en que se usan. Por ejemplo, la energía nuclear nos puede servir para encender una ampolleta, para tratar ciertas enfermedades, como la radioterapia, podemos utilizarla para algunos tipos de tumores sólidos sobre todo, y ahí está. Ustedes pueden ver que una gran idea que descubrió la radioactividad, en este caso las personas involucradas, científicos y todo eso, fueron motivados por investigaciones profundas, pero por lo general nunca se ha investigado mucho sobre el mundo interno de los seres humanos. Y esto sucede porque nosotros vivimos siempre en proyección. Nosotros siempre estamos conversando sobre sucesos y situaciones que hemos vivido en la vida, pero no como nosotros vivimos internamente. Por lo general las personas siempre tratan de explicar un evento. Nosotros manejamos muy bien muchas veces lo que es los eventos en nuestra vida, pero las sensaciones que tuvimos con respecto a ese evento cuesta como un poquito más desarrollarlo, porque nosotros siempre estamos proyectados hacia el exterior. Y este trabajo, esta enseñanza,
se refiere a un cambio de ser. Entonces lo primero que tenemos que comprender nosotros es que esto está íntimamente ligado con cierto nivel de ser. Porque, como yo les decía, esto de la violencia, la guerra, es un factor común en la vida del ser humano. Nosotros tenemos hasta hoy día, seguimos evolucionando, pero todo lo que era la herencia atávica del hombre primitivo se conservó muy bien. Y si ustedes pueden ver ahí, pueden ver un poquito lo que es la neurología, la neurociencia, el córtex cerebral y la zona prefrontal son evolutivamente recientes. Como que tenemos un control sobre la parte animal que todavía está en desarrollo. Y probablemente es por eso que los seres humanos hoy en día sufrimos tanto con respecto a lo que es el estrés que sufren los niños y nos marca para más adelante. Por eso hoy en día la psicología también está tomando mucho de lo que es la parte de la neurociencia y a través también de la psiquiatría, que aquellas cosas traumáticas de la infancia pueden perdurar por muchos años y décadas en la vida de un ser humano. Nadie está libre de esos traumas y cada cierto tiempo, cuando nosotros nos vemos enfrentados a situaciones conflictivas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, afloran estos traumas y nos producen problemas. Nos provocan muchas veces cometer errores, ya sea con la pareja, con los hijos, con los hermanos y con la gente que nos rodea. Porque muchas veces nosotros actuamos de manera agresiva porque en esos casos nos está dominando el animal. Y aquí yo quiero siempre hacer una diferencia entre lo que es la violencia y el uso de la fuerza. El uso de la fuerza tiene que ver mucho con la razón del ser humano y que en contadas ocasiones va a utilizar la fuerza para neutralizar una amenaza. Esto ya puede ser una fuerza verbal como física. La violencia, digámoslo de esta forma, es cuando estas capacidades de destrucción se apoderan por parte de la parte animal del ser humano. Y ahí es donde queda la crema. Una gran cantidad de personas pueden estar manejadas por esta fuerza destructiva y generar mucho daño, incluso a sus congéneres. Ahí ustedes pueden ver, les doy el ejemplo de la guerra Rusia y en Ucrania. Alguien los mandó a esa batalla y tienen que obedecer esas órdenes. Pero por lo visto estas guerras como que no tienen mucho sentido. Ahí ustedes vayan revisando las motivaciones de la guerra y por qué se van dando, y llega un punto en que después del diálogo ya se utiliza la violencia física, destructiva. No se trata de defenderse, sino que estas agresiones que ocurren en el mundo son parte de la herencia atávica del ser humano, que todavía no la hemos podido superar. Lamentablemente, para poder superar esa capacidad de violencia que nosotros tenemos, no se puede trabajar a nivel colectivo, es un poco difícil. Si bien existen leyes y leyes punitivas, no son suficientes como para que evolucione todo el mundo. Pero sí podemos hacer un trabajo interno, en este trabajo de grupo que nosotros tenemos, donde individualmente vamos conociendo nuestros niveles de agresividad, que podamos tener muy bien desarrollado algunos. Por lo tanto, la parte fundamental para que uno comience a aumentar su nivel de ser es también conocer la capacidad que tenemos de destrucción y del daño que podemos ejercer a otros, ya sea con nuestra fuerza física o por la palabra. Porque la violencia no es algo solamente físico, también existe la violencia verbal. Hay personas muy agresivas y uno tiene que aprender ciertas tácticas para defenderse de estas personas que son muy agresivas. Por lo general, yo siempre les he dicho que es muy importante ocupar la fuerza del oponente para neutralizar esa fuerza violenta que viene hacia nosotros y nosotros dirigirla. Y para esto es súper importante que uno aprenda a escuchar a aquellas personas que siempre tratan de ejercer la fuerza, en este caso la violencia, a través del verbo. Vayan identificando cuántas veces ustedes, todos nosotros, ocupamos la violencia verbal. Ya el punto cúlmine del uso de la violencia es la violencia física. Entonces, nosotros como seres humanos hemos perdido muchas veces esta capacidad de vivir en paz. Las personas como que no se dan cuenta de que vivir en paz es un tesoro y que es necesario cuidarlo y tener ciertas reglas de buen vivir o de prosperidad mutua. Cuando se rompe ese tejido, el cual es invisible en realidad, donde nosotros siempre respetamos al prójimo, siempre nos preocupamos de tener una buena intención hacia los demás, donde nosotros vamos respetando la individualidad del otro, llegan puntos en que eso se termina y comienzan a existir estas imposiciones de ciertas ideas, y esto se da a nivel global. Llega un punto en que la humanidad se convierte en enemiga de la otra y no en un oponente.
porque el oponente es otra cosa. Uno que ha practicado artes marciales y ha tenido enfrentamientos, existe esa rivalidad, pero no es un enemigo, es un oponente. Por lo tanto, nosotros en la vida tenemos que comenzar a identificar ciertos factores que son oponentes de nosotros y hay otros que son enemigos. Hay enemigos internos que nosotros tenemos muy bien desarrollados y que muchas veces nos hacen fracasar en algunos emprendimientos que podamos tener nosotros, tanto en el ámbito material como en el ámbito interno. Y eso uno tiene que irlo identificando. Pero hay otros oponentes que puede ser un pequeño defecto que nosotros podamos tener y que es más fácil de manejar. Pero existe el enemigo interno, que es la individualidad oscura, que nosotros a veces yo les he nombrado ese tema, donde está el animal. Porque nosotros, no por ser seres inteligentes, dejamos de ser animales. De hecho, somos un animal muy peligroso para los demás y para nosotros mismos si no estamos trabajando sobre el nivel de nuestro ser. Porque cuando una persona no ha desarrollado sus capacidades humanas superiores, en el sentido de que una persona siempre puede estar a plomo. Hay gente que no se enoja con nada. He conocido personas así. Pero hay otras personas bajo la mínima provocación explotan y usan la fuerza física. Vayan identificando esos factores dentro de ustedes mismos. Como muchas veces nosotros sobre reaccionamos hacia otra persona. Y que a veces es mejor escuchar que hablar. A veces es mejor escuchar que responder. Y si vamos a responder, evitar responder enojados. Yo sé que esto no es ninguna revelación, pero yo sé que cuesta en el momento de apremio hacer un alto a ese impulso que nosotros tenemos por responder. Muchas veces defendernos de manera exagerada. Cuando nosotros vamos incrementando el ser, es cuando nosotros vamos haciéndole control a todo eso que se refiere al uso de la violencia, no de la fuerza. La fuerza es algo que es necesario en ciertas ocasiones utilizarla. Por lo tanto, nosotros cuando nos vamos dando cuenta del nivel de violencia que podamos tener en esos instantes, cuando descubrimos que tenemos una capacidad muy grande de destruir, tenemos un choque consciente. Es decir, que la persona comienza a comprender aquello que le está sucediendo con respecto a lo que es su actitud. Muchas veces estas circunstancias son momentos mágicos en la vida de la persona donde puede tener la capacidad de transformarse. Porque por lo general nosotros reaccionamos de manera mecánica. Si ustedes ven el mundo tal cual como está ahora en estos instantes, las guerras son respuestas mecánicas a una repetición digámoslo así, del alma colectiva de la especie humana, que cada cierto tiempo se destruyen. Y pasan, después de ver todas esas atrocidades que significa la guerra, pasan periodos de paz y prosperidad, y como que la sociedad vuelve a encauzarse en el camino de el respeto mutuo, la prosperidad mutua, el buen vivir, y como que la violencia pasa a un segundo plano y es castigada socialmente. Lamentablemente en las guerras se da rienda suelta a todo tipo de rabias, de resentimientos, y se desahogan a través de un volcán de destrucción que nosotros lo podemos ver en estos instantes en vivo, en directo en la televisión o en internet, ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, este evento que es exterior a nosotros como una guerra, muchas veces nos vamos a ver involucrados en esos actos de violencia y nos va a tocar defendernos. Espero que nunca nos pase a nosotros. En estos momentos están siendo desafiados ahí millones de seres humanos, tanto rusos como ucranianos, que están ahí en una guerra fratricida, porque al final ellos son países hermanos. Y yo quiero aclarar esto, que para nosotros poder cambiar el mundo, primero tenemos que partir por nosotros mismos. No se puede cambiar el colectivo humano, eso hay que tenerlo bastante claro. Pero sí nosotros podemos cambiar nuestro propio ser, nuestra propia esencia. Nosotros sí podemos hacer cambios, pero primero tenemos que estar a plomo internamente. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta capacidad de violencia y, como les dije, tenemos un choque consciente, nos damos cuenta, ahí podemos nosotros recordarnos a nosotros mismos como un verdadero y real ser humano y decir, no, esto que me está ocurriendo, esto que me está impulsando a hacer un acto destructivo es parte del animal. Nosotros siempre tenemos que partir de la base de que somos dos, uno es la parte animal y la otra es la parte esencial, y eso hay que tenerlo identificado muy bien. Ustedes pueden ahí en su cuaderno de vida ir explorando cuántas veces al día o a la semana sienten rabia, tienen resentimiento, quisieran destruir a otros. No me lo cuenten a mí, trabájenlo eso para ustedes. Por eso es tan importante que comencemos a hacer este trabajo de ir incrementando el nivel de ser. Y eso se hace a través de la observación de sí mismo. No hay una fórmula mágica para este trabajo. Simplemente la persona tiene que tomar
la responsabilidad de sus propios actos y de su propia individualidad, porque a través que la persona va formando su ser, va forjando su propia individualidad, que lo hace un ser humano único, y que obviamente puede tener los mismos defectos que una persona que no tiene ni idea de este trabajo, pero lo puede ir dominando, ocupándolo a su favor. Lo otro que es muy importante es que nosotros hagamos un balance en nuestra propia vida. Cuando nosotros vamos entendiendo lo que es el nivel de ser, tenemos que ir viendo de que podemos preguntarnos, ¿mi vida es una vida feliz o mi vida es una vida desdichada? Esto está sujeto a los factores externos. Fíjense ustedes cómo las personas que tienen mucho dinero pueden ser personas amargadas. Hay personas que no tienen problemas económicos, cero, pero aún así son personas desdichadas, como que sienten un vacío y pueden muchas veces caer en lo que son las drogas, los excesos, en los placeres materiales, digámoslo de esta forma, y al final terminan siendo consumidos. Y por lo general estas personas tienen una vida corta. Al final la persona fue capturada por la parte animal que siempre busca el placer compulsivo y la satisfacción de los deseos espontáneos e instantáneos. Pero cuando una persona va desarrollando su ser, los factores externos no lo van a tocar tan fuerte como aquella persona que nunca ha cultivado su propia esencia. Por eso es importante que nosotros vayamos revisando nuestros estados interiores y diferenciarlos de los eventos exteriores. Recuerden, los eventos siempre son algo material, concreto, tangible, pero nuestros estados interiores son intangibles, pertenecen a nuestro mundo interno, y es ahí donde nosotros podemos actuar, porque muchas veces nosotros no vamos a poder controlar la situación material de las cosas, pero sí cómo manejamos nuestro estado interior. Revisen eso. Todas las personas hoy en día siempre están siendo desafiadas, no hay ser humano que no esté siendo desafiado, puede estar siendo desafiado incluso por su salud, por la familia, por temas económicos y un montón de cosas. Estos eventos materiales externos a uno tenemos que tomarlos como desafíos para ir formando nuestra propia esencia. Y está en la capacidad que la persona tenga este choque consciente de darse cuenta que está siendo sometido a una presión grande con respecto al mundo material, es donde la persona va entendiendo de que posee un poder interno, posee una capacidad de salir adelante. Yo igual le quiero recordar esto, que no es para todas las personas este trabajo, porque hay personas que van a ser sometidos por presiones externas durísimas y van a perder la batalla. Es normal, no es que yo diga que las personas no importan ni nada por el estilo, no estoy diciendo eso, sino que hay personas que no tienen la capacidad y no la han desarrollado. Por lo tanto es lo mejor que pudieron hacer. Hay que tener manga ancha con los demás, aquellas personas que han sido derrotados por la vida. Hay que entender de que no tienen las herramientas como para superar las cosas. Y cuando uno, por ejemplo, se siente agobiado por el mundo, cuando uno no encuentra salida a las cosas, uno tiene que aprender a entregarse. En el buen sentido de la palabra. No se refiere a que la persona deje de luchar, sino que la persona tiene que aprender a aceptar aquello que está viviendo materialmente. Una persona tiene que lograr aceptar aquello que ocurre, pero seguir moviéndose. Porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar externamente, no dependen de nosotros, pero sí la actitud interna que tengamos hacia enfrentar una situación. Eso yo les quería exponer hoy día, y que no se olviden nunca de que para poder superar cualquier conflicto es necesario tener un poder, y este poder se refiere al desarrollo del ser.